Recording is on. Vale, función de densidad, función de tal, esto es lo que hemos comentado. Bueno, aquí los tipos de ejercicios que se pueden hacer, la aproximación a la normal, tal, vale. Bien, la chi cuadrado, ya veis lo que os he dicho, la n, la 2n, la t de student, nos cuentan, ya veis, ¿no? La t de student media tiene 0 y la varianza es n partido n menos 2, es decir, un poquito más grande que la t de student, la varianza es un poco más grande que en la z, porque n entre n menos 2, esto es un poco mayor que 1, pero a medida que n va haciéndose grande, pues n partido entre n menos 2 tiende a 1. Y la f de Fisher, que es lo que os quería contar aquí, veis, es esto de aquí, nos cuenta que es un cociente de 2x cuadrados, nos da su media y su varianza, esto, bueno, esto está en la adenda si hiciera falta, esto no se lo sabe nadie de memoria. Y lo interesante que os estaba comentando es esta formulita de aquí, ¿veis? Esta formulita que está aquí abajo, que dice que si yo conozco cuál es el valor de una f de Fisher, fijaos esto de aquí, que tiene grados de libertad N2 y N1, o sea, N2 en el numerador y N1 en el denominador, que deja a su izquierda un área 1 menos P, entonces haciendo 1 entre ese valor es lo mismo que la f de Fisher que deja a su izquierda un área P con los grados de libertad invertidos. Es una fórmula que se llama, lo llaman aquí la propiedad recíproca. ¿Qué quiere decir esto? Pues vamos a ponerlo con un ejemplo para que se entienda. Esto quiere decir... ¿Y qué es lo que suelen preguntarla? ¿Un ejercicio de práctica o...? Sí, un ejercicio de práctica. Te dan uno de los valores críticos, o sea, te dan un valor y te piden que calcules el otro. Imagínate que tú tienes una f de Fisher que tiene 2 grados de libertad en el numerador y 5 grados de libertad en el denominador y sabes que te dicen que en esta distribución el valor que deja el 0,95% a su izquierda es, imagínate, me lo voy a inventar, es 3,8. Eso quiere decir que si yo tengo una f de Fisher con esas características, ¿no? El valor 3,8 me deja a su izquierda un área de 0,95. Eso significa, ¿no? En una f de Fisher de 2 grados de libertad en el numerador, voy a ponerlo aquí, 2 en el numerador y 5 en el denominador, el valor 3,8 deja a su izquierda 0,95. Y te piden, ¿cuál es el valor de una f de Fisher de 5 grados de libertad en el numerador y 2 en el denominador, que deja a su izquierda un área 0,05? Es decir, es otra f de Fisher diferente, ¿vale? Es la que tiene 5 en el numerador y 2 en el denominador, y te están pidiendo el valor que deja a su izquierda un área de 0,05. Es decir, este valor de aquí. Bueno, pues aplicando esta ley de la reciprocidad, lo que te está diciendo es que esto es igual a 1 partido por 3,8. Tan sencillo como eso. Es decir, que si yo sé que hay un cierto valor que deja un área 0,95 a la izquierda para una f con estos grados de libertad, entonces el inverso de este valor deja el complemento de este área, 0,05, en la f que tiene los grados en el orden invertido. Vamos, esto es una cosa que no va a ningún lugar, no aporta absolutamente nada, pero bueno, les encanta preguntar esto. Y ya está. Pues oye, si les encanta preguntar esto, habrá que aprenderse. Pero te preguntan entonces en la parte de arriba, ¿no? Pero si no, ¿cómo calculas la de abajo? Claro, te preguntan, te dan este dato, por ejemplo, y te dicen, y ahora con este dato, calcúlame esto. Y te dan los grados de libertad también. Claro, te dan todo. Vale. Tengo una f de 2 y 5 y de 0,95 y es 3,8. Y entonces, calcúlame el valor de una f que deja el área complementaria de esta, tiene que ser la complementaria, en una f que tiene los grados de libertad al revés, en vez de 2, 5, 5, 2. Pues es 1 partido la que te han dado aquí. Vale. Esto podía tener sentido, podía llegar a tener sentido cuando los datos de estos datos los calculabas a través de unas tablas, igual que se hace aquí, ¿no? Quiero decir, en lugar, para no darte todas las tablas enormes, pues te dan solo algunas, una parte, y luego con estas fórmulas de reciprocidad puedes calcular otros valores críticos. Pero es que hoy en día todas estas cosas las calcula un ordenador. Es decir, si yo quiero saber cuál es el valor
que me deja a su izquierda 0,95 en una F de Fisher de 2 y 5, voy al ordenador y le pregunto. El ordenador me lo dice, mira, es tanto. Y entonces, si quiero saber el otro, le pregunto también y me lo dice. Entonces, me da igual que sea uno partido tal, uno partido por cual. No necesito saber esta propiedad. Pero bueno, pues no sé. Oye, simplemente el equipo docente en su infinita sabiduría considera que esto es importante, lo pregunta y ya está. Pues nos lo aprendemos y ya está. Juanjo, Sí. si te piden la resta... ¿La resta de qué? No, dos valores, el punto entre dos valores sería una resta también, ¿no? El punto, el área entre dos valores. Sí. Claro, sí, exactamente igual. O sea, eso que hemos visto se aplica para cualquier función de densidad. Es decir, si yo necesito conocer en cualquier función de densidad, o sea, no tiene por qué ser necesariamente una normal o una t-student o lo que sea, es decir, en cualquier función de densidad. Si yo necesito conocer, yo tengo una función cualquiera que tiene que tener una superficie, la dibujo así rara para que no penséis que es una normal, ¿eh? Es una función de densidad, tiene que ser positiva y el área debajo de la curva tiene que ser 1. Si a mí me piden la probabilidad de que la función, la variable, tome un valor entre A y B, me están preguntando por este área, entonces, pues según que tengan las tablas, pero si a mí las tablas me dan probabilidad de que X sea menor o igual que B y me dan la probabilidad de que X sea menor o igual que A, es decir, si me dan funciones de distribución, la probabilidad de que la variable X, vamos a llamar esto X, esté entre A y B es necesariamente la probabilidad de que sea menor o igual que B, es decir, lo que está a la izquierda de B, menos lo que está a la izquierda de A. Siempre es así. Sí. Sí. Juanjo, yo lo que me pierdo es cuando explican tantos lo de la TED-Student, no sé qué, pero cuál, o sea, ¿qué hacemos con todo eso? Quiero decir, ¿para qué se usa cada una? Es que Vale, es un lío. eso. Claro, es que eso no lo cuentan en este capítulo. Eso lo cuentan en el capítulo 9. ¿Pero lo cuentan seguro? Sí, Vale. lo cuentan. Es decir, vamos a ver, la chi cuadrado se usa fundamentalmente en el tema de tablas de contingencia. Por ejemplo, ahí sale, ¿no? En las tablas de contingencia aparecía el índice chi cuadrado y el estadístico chi cuadrado es un estadístico que se utiliza allí porque la suma de cuadrados de los residuos sigue una distribución chi cuadrado de n grados de una serie de grados de libertad, que ahora no viene al caso. Después, la z, ¿cuándo se utiliza? La z la utilizamos pues, en un montón de situaciones, casi siempre, pero en el libro nos lo cuentan para el caso de que queramos estimar o que queramos calcular o estudiar la media muestral en el caso de varianza poblacional conocida. En caso de que la varianza poblacional sea desconocida, entonces usamos la cuasivarianza muestral y tenemos que usar una t-student. En caso de que queramos comparar si dos varianzas son iguales, sale una f de Fisher-Snedeker. Es decir, sí nos lo cuentan, ¿eh? En el tema 9 nos cuentan la aplicación de cada una. De hecho, lo que están haciendo es presentarnos solamente aquellas funciones de densidad que después van a tener una utilidad en los temas 9 y 10. O sea, todo esto, los capítulos desde el 6, 7, 8 es una preparación para el 9 y el 10. Os lo decía, ¿eh? Cuando hablábamos de estos capítulos, cuando empezamos a hablar de esto, decía, al principio está la estadística descriptiva, al principio empezamos hablando de estadística descriptiva. Frecuencias, medias, varianzas, no sé qué, tal, todo en una población, en un colectivo. Y después de ver la estadística descriptiva viene la estadística inferencial. La estadística inferencial lo que busca es tomar una muestra de la población y generalizar a la población. Entonces, para poder hacer eso, para poder generalizar, para poder hablar de población y de muestra, necesitamos conocer algunas cosas. ¿Qué necesitamos conocer? Pues necesitamos saber probabilidad y por eso está el tema 6. El tema 6 es para enseñarnos qué es probabilidad, para empezar a introducir la probabilidad. Y luego los temas 7 y 8 están para hablar de variable aleatoria. Y después de hablar de probabilidad y de variable aleatoria, ya estamos en condiciones de, en los temas 9 y 10, hacer una iniciación a la inferencia estadística. O sea, y ya te digo, no han contado nada que no vayan a utilizar después en los temas 9 y 10. Es decir, el libro está bien hecho, está bien pensado. ¿Sabes? Luego puede ser farragoso, puede ser repetitivo, vale, de acuerdo, pero el libro está bien pensado en el sentido de que van a lo que es estrictamente necesario para luego poder contar lo que cuentan los temas 9 y 10. El tema 9 y 10 es como el puerto de llegada, es decir, es como queríamos llegar aquí y hemos preparado todo
para poder llegar finalmente a contar lo que queremos contar en los temas 9 y 10. Vale. ¿Y esos a su vez siguen para seguir con psicometría? Okay. Y esos siguen, el tema 9 y 10 es la base para la asignatura de segundo. Okay. Psicometría es un poco un mundo aparte, es más bien la asignatura de segundo. Psicometría está más centrado en mediciones de fiabilidad, validez, diseño de cuestionarios, ese tipo de cosas. Es sobre todo la asignatura de segundo. Vale, que es una que sea análisis de datos y de diseños, ¿no? Eso es, que sería el complemento, la asignatura de segundo, lo que hace es recoger todo lo que no nos han contado en fundamentos de investigación. ¿Os acordáis que cuando vemos en fundamentos os digo siempre, aquí nos dicen que se puede usar no sé qué técnica, pero no la aplican, ¿no? La ANCOVA y la ANOVA. Eso es, los ANCOVAs, ANOVAs, todas esas historias que no nos las cuentan en fundamentos, las cuentan en la asignatura de segundo. Y es la continuación de lo que se ve aquí en los temas 9 y 10. De hecho, creo que los temas 9 y 10 son el comienzo de la asignatura de segundo. Creo que se vuelven a ver ahí otra vez. Excelente, gracias. Sí. ¿Qué más? Más preguntas, dudas. Esto hay que ejercitarlo mucho. O sea, no tiene mucho más misterio, pero hay que hacer muchos ejercicios. Y hay que pegarse con uno y con otro y, bueno, y pegarse con las tablas y preguntar las dudas que surjan. Y poca historia más. ¿Cuándo vamos a ver lo de los ejercicios? ¿Vamos a votar? Cuando queráis. Cuando queráis, yo no sé si hay demanda, quiero decir, que si vamos a ser 2, pues no sé, pero si vamos a estar un grupito como ahora, por ejemplo, yo encantado, ¿eh? Podemos hacer una sesión de ejercicios que podría ser resolver un par de exámenes o cualquier cosa así. Pues, ¿por qué no preguntamos? ¿Quién querría, no? Porque pues si no... no sé, los que estamos aquí tenemos interés en hacerlo. Sí, yo sobre todo tengo claro. esto. Sí, por supuesto. Sí, yo también. Vale, ¿y cuándo podríais vosotros? Por ejemplo, vamos a ver, el viernes por la tarde, ¿cómo estáis? Juanjo, es mejor que esa decisión es tuya, ¿eh? Cuando tú puedas, cuando tú necesites, cuando tú quieras, cuando te venga mejor, ¿eh? Yo opino eso, vamos. Sí, lo que pasa es que así como estas sesiones, pues da igual que estemos pocos, estemos muchos, porque se graban y ya está, y quiero decir, vamos a contar lo mismo, haya muchos o haya pocos, una sesión de resolución de ejercicios o de dudas, pues yo creo que es más rica si hay... Si hay alumnos. Claro, si hay dudas y si hay. Entonces sí que quiero que haya un grupito, pues no sé, por lo menos que estemos 4 o 5. ¿Pero qué días te vienen a ti bien y entre qué franjas? A ver, yo podría. El viernes por la mañana tengo problema, porque el viernes por la mañana tengo una reunión, pero podría partir a las 12, por ejemplo, el viernes. El viernes, por ejemplo, de 12 a 2, a mí me vendría bien. Vale. Apunto. ¿Sí? Sí. Vale, pues voy a proponer eso, a ver si hay quórum. Bien, pues por lo demás, si no tenemos más dudas, si os parece, lo dejamos aquí y nos vemos mañana con la de fundamentos. Sería para el viernes 2. Sí. De 12 a 2. Vale, yo a las 12, a lo mejor un poquito más tarde llego. Vale. Tengo una cosa a las 10, pero vamos, yo creo que para las 12 y algo sí que puedo estar. Estamos igual, yo tengo una reunión de departamento y esperemos que no se alargue. Vale, pues entonces lo hacemos así, ¿os parece? Sí, muchas gracias, Juanjo. A vosotras y a vosotros. Bueno, Agur. Muchas gracias, nos vemos mañana. Nos vemos mañana, chao.